Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Luisa Fernanda Sena Calderón y junto con mi compañera Valeria León Mosqueda, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Materiales, les hablaremos y presentaremos un tema acerca de los biomateriales cerámicos, así como también la explicación de un experimento llamado pulpotomía. Los biomateriales han experimentado una clara evolución, pasando de utilizar materiales inertes a materiales bioactivos y biodegradables. Actualmente se habla de 3 generaciones de biomateriales. Con la primera generación simplemente se buscaba sustituir un tejido dañado. Por consecuente, la segunda, el objetivo se centraba en reparar los tejidos. Y con la tercera generación, el objetivo era llegar o es llegar a regenerarlos. Es cuando se empiezan a utilizar las cerámicas que posean 2 características muy importantes, que es la bioactividad y la biodegradabilidad. Dentro de nuestros conceptos básicos de cerámicos de aplicación biológica, recordemos un poco de lo que es un cerámico. Es un material inorgánico con alta temperatura de fusión que por lo general es duro y frágil. El término cerámica proviene de la palabra griega keramikos, que significa cosa quemada, indicando de esta manera las propiedades deseables de estos materiales se alcanzan después de un tratamiento térmico a alta temperatura que se denomina cocción. Por otro lado, tenemos el biomaterial cerámico, que es un término aplicado a la cerámica con funcionalidad biológica. Es la clase de cerámica utilizada para la reparación y sustitución de partes enfermas y dañadas de los sistemas musculoesqueléticos. El requisito principal que debe de cumplir es la biocompatibilidad. Esto implica que no deben reaccionar con el cuerpo, produciendo reacciones alérgicas o efectos adversos. La biocompatibilidad es la característica principal que debe de cumplir un biomaterial en su compatibilidad con el tejido del cuerpo humano, de tal manera que no existan fenómenos de toxicidad o de rechazo. El problema aquí de las reacciones en la interfase del material tejido es el principal factor con respecto a la biocompatibilidad. Conseguir una interfase suficientemente estable durante un tiempo prolongado es fundamental. Los fenómenos de biocompatibilidad están recogidos, además, por una serie de propiedades relativas a distribución de carga superficial, textura, adhesión y permeabilidad. Por otro lado, tenemos la interacción con el material tejido. Es otro de los requerimientos fundamentales de los biomateriales en su interacción con el tejido vivo. Como parámetros básicos de esta interacción cabe destacar la constitución atómica molecular del material y su estructura micro y macromorfológica. El objetivo científico en el estudio de materiales cerámicos pues simplemente consiste en los mecanismos de las reacciones interfaciales entre los materiales y los tejidos, así como el control de estas reacciones a través de cambios en la composición y en la microestructura. Dentro de nuestros conceptos básicos es importante mencionar los pasos comunes del procesamiento de los materiales cerámicos. En este caso, hablaremos de la síntesis de los polvos cerámicos, que se lleva a cabo mediante el triturado en molino de bolas, después se lleva un mezclado y por consecuente se lleva un secado por aspersión de los polvos mediante aditivos del procesamiento. La conformación de los polvos en formas útiles como por ejemplo la cerámica verde se lleva a cabo mediante un prensado, un moldeo por escurrimiento o una fundición en cinta, que básicamente consiste en aplicar una suspensión de polvo y de componentes orgánicos sobre una superficie plana. Esta nos permite obtener hojas de cerámicas de forma en dimensiones grandes y de escasa espesura. Después se realiza lo que es la consolidación en un objeto denso y monolítico mediante el sinterizado o quemado. El procesamiento secundario, como por ejemplo el rectificado, corte, entre otros, se lleva a cabo y posteriormente se obtiene el producto sinterizado final. Respecto a la clasificación de los materiales biocerámicos se encuentran 4 grupos importantes, que son los bioinertes, bioactivos, biodegradables o reabsorbibles
y los porosos. Se habla de materiales biocerámicos inertes cuando se muestran pocos cambios químicos durante su exposición a las disoluciones fisiológicas, y la respuesta del tejido a esta clase de materiales es la formación de una membrana fibrosa muy fina de varias micras que rodea el implante, y tenemos como ejemplo la alúmina y la zirconia. Por otro lado, los materiales biocerámicos bioactivos poseen reactividad con el tejido vivo. La composición de estos materiales se diseña de tal manera que la superficie da lugar a una reactividad química determinada con el sistema fisiológico, produciendo un enlace químico entre los tejidos y la superficie del implante. También se presentan como materiales que tienden a resolver el problema de la estabilización interfacial o bien de la unión directa del hueso con el material. Y tenemos como ejemplo la hidroxiapatita sintética, los biovidrios y los vitrocerámicos. Ahora bien, los materiales biocerámicos biodegradables o reabsorbibles son aquellos que deben de tener composiciones que contengan solamente los elementos que son fácilmente metabolizables por el organismo, tales como el calcio, el fósforo, el agua y el dióxido de carbono. Con el tiempo, dichos materiales son totalmente reabsorbidos por el cuerpo y reemplazados por los tejidos. Así pues, deben ser biodegradables y de naturaleza porosa. Y tenemos como ejemplo el fosfato tricálcico y los cementos de fosfato cálcico. Por último, los materiales biocerámicos porosos son aquellos que tienen como objetivo tener una mayor unión entre la interacción con el tejido, el crecimiento del hueso en la zona porosa, proporcionando superficie de contacto entre el implante y el tejido. Ahora bien, para hablar un poco más específicamente de las características y tipos de biocerámicos, comencemos por explicar un poco de cada uno de los más importantes. Por ejemplo, el óxido de aluminio o la alúmina. Este ha sido una de las cerámicas más utilizadas dentro del campo de la medicina, y su estudio se remonta a los años 50 y 70, y fue la primer biocerámica que se difundió. Entre sus características más importantes destacan lo que es la biocompatibilidad y la gran dureza que posee, la cual disminuye el desgaste por la abrasión y tiene una alta resistencia y un bajo coeficiente de fricción. En el año de 1982, durante estudios realizados sobre la biocompatibilidad de este material, la primera invención de biocerámicos para la sustitución de huesos se utilizó la alúmina pura, y la patente se le atribuye a Max Rock. Otro tipo de biocerámico que se encuentra es el óxido de circonio o la zirconia, que, como mencionábamos anteriormente, es un biomaterial cerámico inerte. Existen dos formas, que son la forma cristalina, que es muy blanda y maleable, y la forma amorfa, la cual se caracteriza por ser un polvo de color negro azulado. Una de las aplicaciones más importantes de este material ha sido su uso para las prótesis de cadera. Sin embargo, el mayor inconveniente que tiene este material es que presenta una inestabilidad por sus tres fases cristalinas diferentes que posee, las cuales son monoclínica, tetragonal y cúbica, estas en función de su temperatura. La más interesante de estas es la tetragonal, la cual es estable a partir de 1100 grados centígrados hasta 2372 grados centígrados. Sin embargo, al enfriarse se desestabiliza su estructura tetragonal. Con la finalidad de minimizar este problema y de conseguir que sea más estable, se realizaron dos procedimientos. El primero es la adición de óxidos metálicos, como son el óxido de calcio y el óxido de magnesio, que van a producir una aleación metaestable a temperaturas fisiológicas y que se consigue estabilizar la fase tetragonal. Al añadir esto, se produce lo que es la zirconia parcialmente estabilizada. Pero para mejorar este procedimiento, actualmente se ha requerido lo que es la adición del itrio, el cual posee unas mejores propiedades y nos proporciona lo que es la zirconia policristalina tetragonal estabilizada con itrio. La zirconia se utiliza mucho, como mencioné, en las prótesis de cadera, para la cabeza del fémur
y en odontología se tiene la facilidad de obtener un color muy parecido al de los dientes. Las características y tipos de biocerámicos se encuentran los fosfatos de calcio, que son una familia química que se diferencian en la relación molar del calcio fosfato. Entre ellos destaca la hidroxiapatita fosfocálcica estequiométrica, el fosfato tricálcico beta y alfa. Formulaciones también como bifásicas, trifásicas y multibifásicas. Estos materiales se definen que tienen poca resistencia al impacto y a la fractura, por lo que no pueden aplicarse en zonas que requieran resistir cargas cíclicas. Son materiales biocerámicos que no se deforman plásticamente. Dentro de los fosfatos existentes es posible la formulación, donde es importante conocer, como ya mencioné anteriormente, la dependencia entre la relación del calcio-fósforo, así también como la acidez y la solubilidad. Cuanto menor es la relación del calcio-fósforo, mayor es la acidez y la solubilidad. Es importante mencionar que es específicamente para relaciones de calcio-fósforo menores a 1. Tanto como la acidez como la solubilidad son muy elevadas y estos parámetros disminuyen mucho para relaciones del calcio-fósforo próximos a un valor de 1.67, que es el valor, básicamente, de la hidroxiapatita estequiométrica. La hidroxiapatita es el fosfato de calcio más utilizado en la fabricación de implantes, ya que es el compuesto más parecido al componente mineral de los huesos. Presenta buenas propiedades como biomaterial, como por ejemplo la biocompatibilidad, bioactividad, osteoconductividad y una unión directa al hueso. Para saber más sobre esta hidroxiapatita es importante mencionar que fue la primera biocerámica en estar presente en nuestros huesos. Es una apatita biológica de tamaño nanométrico deficiente en calcio y carbonatada. Los minerales del grupo de la apatita son un grupo de fosfatos arseniatos y vanadatos que tienen estructuras hexagonales y monoclínicas. Este grupo incluye varios minerales tales como la apatita, de donde básicamente se consigue este nombre. Como siguiente, la mimetita, la piromorfita y la vanadita. La apatita es el nombre general para los minerales, como por ejemplo la cloropatita, la fluoropatita y la hidroxiapatita. A continuación te muestro la fórmula general para el grupo de apatita, donde nos explica que los cationes A pueden ser varios iones metálicos tales como el calcio, bario, sodio, plomo, estroncio, lantano, y o serio. Los cationes B pueden ser un fósforo, un vanadio o arsénico. Los grupos del anión del carbonato pueden ser tanto como de los grupos del anión del silicato también y pueden sustituir en un grado delimitado a los grupos B. La hidroxiapatita es un compuesto cristalino integrado por 3 moléculas de fosfato de calcio y una molécula de hidróxido de calcio. El concentrado de la hidroxiapatita es la matriz de calcio de la proteína encontrada en el hueso. O sea, esto quiere decir que esta sustancia natural contiene aproximadamente un 14% de la proteína del colágeno y un 4% de estas otras proteínas, o llamadas también como aminoácidos pequeños, sobre todo como la hidroxiprolina, la glicina y el ácido glutámico. Es importante mencionar también que el calcio abarca entre un 24 y un 30% de la matriz de la hidroxiapatita y junto con varios minerales como por ejemplo los mencionaré que es el zinc, el potasio, el silicio, el manganeso y el fierro, forma un conjunto biodisponible activo de calcio. En la actualidad se han reportado diversas técnicas para la síntesis y obtención de la hidroxiapatita, partiendo de diferentes tipos de reactivos, entre las que sobresalen las técnicas de precipitación, sol-gel, hidrólisis e hidrotermales. En estas se obtiene la hidroxiapatita en polvo, que así posibilita
su transformación tanto en formas densas como porosas y por lo tanto da un lugar a aplicaciones en áreas como la ortopedia y la odontología. También pues en una producción de recubrimientos de plataformas para el crecimiento del tejido y también como refuerzo de materiales compuestos. Dentro de las aplicaciones de la hidroxiapatita se han utilizado los cuerpos porosos que permiten el crecimiento celular al interior del implante. Sin embargo, por ser piezas de mayor tamaño y porosas, presentan baja resistencia mecánica. Por tal motivo, se necesita utilizar nuevas técnicas que mejoren estas propiedades y que permitan la conformación de piezas con geometrías complejas. ¿Qué es un cuerpo poroso? Son aquellos materiales con cavidades esféricas abiertas que se encuentran interconectadas entre sí y separadas por una pared denominada puntal. Existen diversos métodos para fabricar estos cuerpos porosos, los cuales presentan diferentes factores como el tamaño de los poros obtenidos, la interconectividad de los mismos, el porcentaje de porosidad y la resistencia mecánica que se tiene. Uno de los métodos que se utilizan para la obtención de cuerpos porosos de hidroxiapatita es la utilización de corales o esponjas marinas. Este método consiste en la preparación de los corales eliminando las impurezas y la materia orgánica que presentan, para posteriormente someterlos a un proceso de transformación química mediante una reacción de intercambio hidrotermal en un reactor a partir de presión y temperatura controlada, en presencia de una disolución de iones fosfato. Otro método que se utiliza es el gel casting. Esta técnica está basada en la generación de una espuma desde una suspensión acuosa de polvo cerámico y la subsecuente estabilización de la estructura por la polimerización in situ de monómeros orgánicos. Presenta la ventaja de poder fabricar piezas complejas y de alta precisión dimensional. Otro de los métodos es la infiltración de espumas poliméricas. Este método consiste en impregnar completamente una espuma polimérica utilizada como base con una suspensión cerámica. Se retira el exceso de suspensión y se lleva a un secado en un horno para eliminar el exceso de la humedad. Posteriormente se realiza un tratamiento térmico en el que se elimina la matriz polimérica. Después se sinteriza la pieza para la consolidación de la estructura. ¿Y por qué se sinteriza? De tal manera de que el material cerámico toma la forma de la espuma polimérica, siendo posible controlar el tamaño del poro con las dimensiones que tengan las paredes de dicha espuma. Otro método que se utiliza es la liofilización. Este consiste en el vaciado de moldes de una suspensión del material que se desea obtener, para posteriormente realizar un congelamiento y sublimación del solvente presente, dando como resultado la formación de una estructura laminar con poros orientados paralelamente y alineados en la dirección de movimiento del frente de congelamiento. Dentro de este proceso, para el caso de los materiales cerámicos se debe realizar una etapa final de sinterización con el objetivo de consolidar la estructura del bloque obtenido. Otra técnica que se utiliza es el moldeo por barbotina. ¿Qué es la barbotina? Es una mezcla de arcilla y agua con una consistencia barrosa o casi líquida que se usa en alfarería para unir partes de una pieza cerámica previamente elaborada. En esta técnica, la preparación de una suspensión es el primer paso. Esta suspensión es vertida en moldes fabricados de un material que absorbe la humedad, por lo cual el cerámico queda adherido a las paredes del molde hasta formarse el espesor deseado. Posteriormente se somete a un tratamiento térmico de secado a temperatura ambiente y finalmente se hace la sinterización. El fosfato tricálcico es un fosfato cálcico compuesto por un 39% de calcio y un 20% de fósforo. Las formas más comunes de este compuesto son la alfa y la beta. La primera de ellas se caracteriza por tener una forma poligonal y la segunda por tener una estructura esférica.
presenta unas propiedades óptimas para su uso en el campo de los implantes, también así como la facilidad de su manipulación, su biocompatibilidad, reabsorción y también su osteoconducción. Es importante mencionar que estas últimas dos características son las responsables de la cicatrización y la remodelación ósea. El fosfato tricálcico beta es la forma más empleada porque sus fuerzas de tracción y compresión son más similares a las del hueso esponjoso y muestra claramente una rápida disolución con una elevada liberación de iones. Por lo tanto, lo que representa un marcado cambio del pH, que básicamente nos da como resultado la rápida sustitución del material por el tejido óseo. Entre ellos, también es importante mencionar el cemento fosfato cálcico, que representa una estructura microporosa con una porosidad que alcanza entre un 30% a un 50%. Las propiedades de endurecimiento de un cemento pueden variar modificando las propiedades químicas, ya sea el tamaño de partícula, y por ahí mismo pues conseguir un producto capaz de aplicarse en distintas patologías clínicas. En 1982, Leigh-Ross introduce el concepto de los cementos basados en las cerámicas de fosfato de calcio. Brown y Chow, un año después, publicaron un primer estudio sobre el cemento que solidificaba a temperatura fisiológica y posibilitaba la obtención de la hidroxiapatita. En este nos mencionaba que el cemento se podía obtener al mezclar dos sales de fosfato de calcio, una fase básica de fosfato tetracálcico y una fase de ácida de fosfato dicálcico dihidratado o el hidrogenofosfato de calcio con una solución acuosa. Esta mezcla daba lugar a una pasta que solidificaba a temperatura fisiológica y posteriormente el material era bioactivo, moldeable y capaz de endurecerse en el organismo. Se dividió en varios periodos, en los cuales se puede definir como periodo inicial, donde se menciona y donde se genera la producción en la transición de la pasta plástica a una pasta espesa. Después sigue el periodo de endurecimiento, que básicamente este corresponde con la transición de la pasta espesa a una masa sólida. Suele caracterizarse a través de las propiedades mecánicas de la pasta, como por ejemplo la resistencia a la compresión. La síntesis de estos compuestos comprende dos reacciones. La reacción de un tipo ácido-base, como número 2, tenemos la reacción que se produce cuando el fosfato cálcico inicial y el producto final de la reacción comparten el mismo valor molar de calcio-fósforo. Otro tipo de biocerámico que se encuentra son los biovidrios, que están constituidos principalmente por óxido de silicio, óxido sódico, óxido cálcico y pentóxido de difósforo. En el año de 1971 se descubrieron que ciertas composiciones de los vidrios se enlazan al hueso y a dichos vidrios se les denomina vidrios bioactivos. Su utilización clínica se basa en implantes para la sustitución y reparación de tejidos, en ortopedia para la reparación de fracturas, en odontología para las reparaciones periodontales y también son utilizados en sistemas de liberación controlada de fármacos. Además, cabe destacar que ayudan a la estimulación de la osteosíntesis y contribuyen con el proceso de osteogénesis, y también favorecen la adhesión, proliferación y diferenciación celular. Pero es importante conocer cómo se lleva a cabo la unión con el hueso a través de este tipo de biocerámicos. Se produce a través de una capa de hidroxicarbonoatoapatita formada en la superficie de los vidrios bioactivos cuando estos entran en contacto con los fluidos biológicos. Dicha capa se forma como consecuencia de la alta actividad de los vidrios en el medio acuoso que se encuentran, propiciando un rápido intercambio entre los iones de la superficie del vidrio con los fluidos circundantes. Posteriormente se produce una variación de la concentración iónica del fluido y a la vez se hace la formación de una capa de gel de sílice en la superficie del vidrio. Ambos efectos favorecen lo que es la cristalización de hidroxicarbonoatoapatita.
Se considera que para que un biovidrio tenga una adecuada respuesta fisiológica, debe proporcionar grupos iónicos de calcio y de fosfato superficialmente reactivos, así como un pH alcalino en la interfase que se encuentra en el tejido vivo del material. El primer vidrio bioactivo se conoce como Bioglass 45S5 y fue fabricado en 1969 y pertenece al sistema de silicio, óxido de sodio, óxido de calcio y pentóxido de difósforo, presentando un alto contenido de iones de calcio y cierto contenido de iones de fósforo, el cual tiene una composición de 45% óxido de silicio, 24.5 óxido de sodio, 24.5 óxido de calcio y 6% pentóxido de difósforo. Cabe destacar que las propiedades de estos materiales bioactivos se pueden mejorar con la adición de óxidos o de elementos químicos como por ejemplo el estroncio, el magnesio, el silicio o el boro.